Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. El Señor continúa haciendo su obra en cada uno de nosotros, colmándonos de bendiciones, y que la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno. Para mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, iglesia puesta por Dios en nuestras manos para guiar, para orientar, damos gracias a Dios por cada uno de los que nos visitan, los miembros de la iglesia, los amigos de la iglesia, los que se reúnen con nosotros en el templo cuando es posible y los que están en sus casas. Para esta iglesia Primera Bautista de Maturín, mucho ánimo y muchas bendiciones de parte de Dios para que continuemos adelante aún en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis. El Señor tiene propósitos y es misericordioso con cada uno. Así también para los hermanos de la iglesia Manantial de Vida y sus pastores Antonio Quijada y Delmira de Quijada, y para la emisora Manantial 95.9, a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora que tiene como propósito llevar el Evangelio de Jesucristo. Muchos saludos y muchas bendiciones. Y hoy, prestos para conversar lo que dice la palabra de Dios, lo que nos dice Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Hoy queremos conversar un poco acerca de un tema que se ha enseñado mucho, hace mucho tiempo se enseñaba desde la escuela, y los que en la iglesia católica se formaron y veían el catecismo, y los que en la iglesia evangélica nos formamos y nos enseñaron la ley de Moisés, nos enseñaron esa ley judaica que abarca los mandamientos que Dios dio a Moisés. Hoy tenemos un tema como son los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué quiso darnos Dios con esos 10 mandamientos? ¿Y por qué el Señor quiso orientarnos con estas normas de vida? Unas normas que son relativas a la conducta del hombre, pero para normar lo que el hombre hace o deje de hacer. Y precisamente la ley se plasma para saber lo que es bueno y lo que es malo. Si no hay ley, si no hay mandamientos, si no hay ordenanzas, si no hay decretos, entonces no sabemos qué hacer porque todo estaría disperso y sin ninguna orientación. Sin embargo, al tener leyes, esas leyes nos permiten orientarnos. Desde la antigüedad vemos que hubo códigos, ¿no? Hubo códigos en los que los humanos necesitaron organizar sus sociedades, como el código de Hammurabi o Hammurabi, códigos para formar una sociedad. Así cada país tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus constituciones, sus leyes orgánicas y ordenanzas. Es para ordenar, para dar lineamiento de cómo se va a conducir cada uno de los ciudadanos de ese país. Asimismo, Dios vio que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, ve que marcha por el desierto y cada uno quiere tener su propia voluntad, ejercer su propia voluntad o tener sus propias leyes, y se olvidaban de lo que Dios les había enseñado a través de los patriarcas, a través de lo que Abraham quiso enseñar y mostrar a Isaac y a Jacob. Vemos cómo este pueblo que en Egipto llega estando José como administrador, como segundo al mando en el imperio, llegan ellos por la necesidad de hambre que hubo en el pueblo, se congregan en Egipto, comienzan a crecer allí y allí se corrompieron con las leyes egipcias y con los mandamientos que los egipcios tenían, con sus dioses paganos, con sus formas de vivir a espaldas de Dios, adorando imágenes y en cualquier cantidad de cosas que tenemos por allí visibles en los libros de historia y que vemos en la misma palabra como era un pueblo dedicado a cosas lejanas a Dios. E Israel, que es el pueblo de Dios, tomó estas costumbres y aprendió a adorar lo que adoraban los egipcios. Luego que toman el camino del desierto para ir a la tierra de Canaán, para cumplir el Señor la palabra que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de darles la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Egipto avanza por el desierto bajo la dirección de un hombre como Moisés, quien fue criado también en Egipto por la hija de Faraón. Fue guardado por Dios de la muerte cuando Faraón quiso matar a todos los niños judíos para que el pueblo no creciera. Sin embargo, Dios guardó a Moisés porque era el líder que tenía Jehová ya predestinado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y luego que están en el desierto, el pueblo
toma costumbres de los egipcios, practica cosas ajenas a lo que Dios tiene, y Dios dice a Moisés en el monte Sinaí: mira, voy a hacer un pacto contigo, voy a dar leyes para que puedan adorar. Y es cuando Moisés sube al monte para adorar a Dios. Dice que cuando Moisés iba para estar en el encuentro con Dios y pasaba tiempo en la presencia de Dios, cuando bajaba su rostro resplandecía. Él era un hombre diferente porque venía cargado de esa gracia y de esa majestad y ese poder de Dios. No todos podían acercarse para estar allí, para llegar a la presencia de Dios, sino que Moisés por el pueblo se acercaba a Jehová. Cuando llega a Jehová, Moisés sintió mucho miedo al primer encuentro en Horeb, en el monte Horeb, cuando se encuentra Moisés y ve la presencia de Dios en la zarza, ese árbol que ardía pero no se consumía, o sea, no se quemaba, pero estaba allí la llama de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios presente. Y Moisés apartó su rostro y se escondió para no ver la presencia de Dios cuando Dios se le manifiesta. Y el Señor le dice: quita las sandalias de tus pies, que estás en tierra santa. El lugar que pisas es santo. Y pudo tener ese contacto directo con Dios. Pero este pueblo al cual Moisés dirigía era un pueblo que a pesar de ser el pueblo de Dios, era un pueblo pecaminoso, un pueblo alejado de Dios, porque aprendió a adorar a dioses falsos. Vemos cómo en el desierto pidieron a Aarón que les construyera un becerro para adorarlo, y Aarón le construyó ese becerro, y más aún decía: este es el Dios que le sacó de Israel. O sea, tanta perversión. Sin embargo, Jehová en ese tiempo, por ver tanta maldad, dice: voy a dar unos lineamientos, unas ordenanzas, voy a hacer mi ley para que ustedes la cumplan. Y le da los mandamientos que Dios tiene para otorgar al pueblo, para que el pueblo se conduzca y se comporte como Jehová quiere que se comporte. Y en esos mandamientos vemos, hay unos 3 o 4 elementos que yo quisiera conversar con ustedes en esta oportunidad. Y es que esas ordenanzas las da Dios para buscar la adoración y la honra a Él. La honra que sea exclusivamente para Dios. Cuando vemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 1, dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. O sea, había claridad de lo que Dios quería hacer y orienta al pueblo. Y como vemos que el autor dice que debe amar el pueblo a Jehová, y no solo amarle por decir te amo, sino que eso debe respaldarlo con el guardar las ordenanzas, los estatutos, los decretos y los mandamientos de Dios. Y todo esto que se venía dando desde Abraham, que se viene conservando como ordenanzas, como estatutos, como decretos, se le unen los mandamientos que Moisés está recibiendo también. Y esos mandamientos son los que llamamos y conocemos como los famosos 10 mandamientos. Esos mandamientos que también vemos en el libro de Mateo, como aquel joven le dice al mismo Jesús que Él los cumple. Pero esos mandamientos, ¿qué orientación tenían? ¿Para qué? ¿En qué estaban basados? Y hay 3 elementos o 4 elementos que queríamos conversar. Y es que lo primero es la exclusividad de la adoración que quiere Dios. Y ahí Dios nos da unos mandamientos para demostrar la exclusividad de la adoración a Él. Lo segundo es la reverencia hacia Dios, lo cual promueve la integridad. O sea, buscar la integridad a través de esa preferencia única por Dios. Y lo tercero que veo es unas normas éticas para vivir una vida con Dios y para Dios. O sea, dentro de esos 3 elementos que tenemos, esas normas éticas que muestran, y vamos a ver cuáles son los versículos que muestran esas normas éticas para vivir, también vemos cómo se promueve la reverencia, o cómo promueve la reverencia a Dios, la integridad para con el mismo Dios. Y lo primero, la exclusividad de la adoración que pide Dios. Cuando vemos ahí lo que leíamos ahorita en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, del versículo 1, nos manda a buscar la adoración y amar solo a Dios. Y vemos desde allí cómo el mismo Padre pide que sea Él el centro de la adoración. Dice: amarás pues a Jehová tu Dios
y guardará sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. Esa exclusividad la pide Dios y sabemos que el Señor no tiene cómo compartir su gloria. La adoración a Dios, según lo que se plantea desde los mandamientos, y que llega hasta los tiempos de Jesús, y que desde Jesús a nosotros por la gracia se transmite, es que Dios es único y es a quien hay que adorar. El mismo Jehová dice en el mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 5, en el versículo 6 al 8, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, el mismo Dios está pidiendo adoración porque Él es quien nos ha dado. Como que yo soy el que te saqué de ese tormento donde vivías en Egipto, entonces a mí debes tú adorarme. Yo fui quien te creé, te hice a mi imagen y conforme a mi semejanza, a mí es a quien debes adorar. No puedes buscar adoración u ofrecer adoración a otros dioses que no sean Jehová, porque Jehová te está reclamando en este libro que Él es nuestro Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que era casa de servidumbre. Como que me diga hoy, yo soy Jehová tu Dios, que te formé desde el vientre de la madre, que te escogí y te predestiné desde antes de la fundación del mundo para que seas mi hijo. Yo soy Jehová tu Dios, quien te concede la salud, quien te concede sanidad, quien te concede el pan, quien te da todo lo que tienes, quien te da del aire que respiras, quien te da del agua que bebes y te da del alimento que comes. Por ello es exclusiva la adoración a Dios. Y nos dice la palabra más adelante en el verso 8, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pide Jehová por su celosía y la exclusividad que nos pide dentro de los mandamientos. Lo primero que pide es que sea Él adorado y que no habrán otros dioses delante de Él. Dice que no te harás escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y esta es la palabra de Dios. Todas las religiones, todas los que nos llamamos cristianos, nuestro libro texto de vida es la Biblia. Y es la misma Biblia que tiene la Iglesia Católica, que tiene la Iglesia Evangélica. Todos, de alguna manera, independientemente de la versión que leamos, es el mismo contenido bíblico. En el mismo libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 3, dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Lo dice tanto en una como en otra Biblia, aunque en diferentes versiones. Por eso no entendemos algunos que practicamos la doctrina fuera de la religiosidad y de la adoración a los ídolos, como hay gente que construye cosas para luego adorarlas, olvidándose de los mandamientos que da Dios y que dentro de esos mandamientos pide exclusividad de adoración. Y Él nos dice, no te harás para ti escultura alguna, de nada, de ninguna imagen, ni de cosa alguna. Vea que es tan fuerte que dice que ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y yo veía esta semana pasada cómo celebran lo que los antiguos llamaban la reina de los cielos o la diosa de los cielos, cómo vemos la imagen de algo de alguien que construyó el hombre y que alguna iglesia apoya, alguna congregación apoya y adoran esto ofendiendo a Dios. Si el mismo Dios dice que la adoración es exclusiva para Él y nos los da en este mandamiento, cuando nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Y algunos han hablado que es que la Virgen María es la diosa que intercede por nosotros ante el Padre. Es un error pregonar esto, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el único intercesor entre Dios y el Padre. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Está en Hechos 4:12. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo.
Entonces, ¿por qué construir cosas y luego escudarnos en decir que es la forma de llegar o la forma más directa de llegar a Dios? La forma más directa de llegar a Dios no existe. Existe solo la única forma directa de llegar a Dios, que es Jesucristo. Que respetemos a María, veneramos y damos gloria a Dios porque María sirvió de vientre puro, de mujer limpia y santa delante de Dios, halló gracia delante de Dios para llevar en su vientre a Jesús. Eso lo reconocemos, eso lo admiramos, eso lo agradecemos a Dios, pero no podemos utilizar a María o al nombre de María para llegar hasta Dios o para darle honor, honra a María, sabiendo que el mismo Padre lo prohíbe, el mismo Dios lo prohíbe. Cuando en las bodas de Canaán, Jesús estaba en las bodas y María llegó como que para molestar a Jesús, para interceder porque se había acabado el vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Yo sé cuándo voy a servir al Padre. Y María sintió la presión y el llamado de atención que le hizo Jesús. Y le dijo a los que estaban con ella: ciertamente este es el Hijo de Dios. Haced todo lo que Él os diga. Si algún mandamiento dio María en la Biblia y que esté registrado en la Biblia, es que ella dice: haced todo lo que Jesús os diga que hagan. Y Jesús nos dice que adoremos solo a Dios porque Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Es un error comenzar a construir imágenes, llámense marianas, llámense de otro tipo de dioses que se han construido. Ya vemos cómo alguien han hecho dioses de cosas tan vanas y que hombres han construido para que los otros adoren. Dejaron de adorar al Creador para adorar cosas creadas. Me llamaba la atención, una vez en Caracas voy y veo una tienda de estas que venden cosas de santería, palería, voy al frente y veo imágenes de muchas cosas que se han hecho los hombres para adorar, que si a Huaycaipuro, que si a Simón Bolívar incluso, ahora un presidente fallecido también está dentro de esa galería y muchos hombres, y veo la estatuilla como de 1 metro de una persona, de un joven, con una gorra hacia atrás, con una caja de cigarro al bolsillo, con una pistola. Y cuando pregunto: ¿y esto qué es? Me dice: no, ese es el santo de los malandros. Ese es el que los cuida y los protege. Ese es Ismael. Se han hecho de esto un tema para la adoración y han olvidado que Jehová merece honra y gloria. Y de muchas cosas vanas han construido dioses alejándose de la realidad de la adoración y de la exclusividad de la adoración que pide Dios. El enemigo de Dios, que es el diablo, a quien pedimos que el Señor reprenda, decimos que el diablo ha querido engañar y ha manipulado a muchos y los pone a adorar cosas lejanas y cosas distantes a Dios. Y el mismo Dios dice que Él es el Dios que nos sacó o que sacó del pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, como nos dice a nosotros: yo soy quien te saca de tu necesidad, yo soy quien te saca del pecado, yo soy quien te rescata de lo mal que vives, yo soy quien te da la vida. Entonces no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni escultura alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, porque Jehová pide la exclusividad de la adoración para Él. El segundo punto es la reverencia que debemos tener para con Dios, representando que es Dios quien nos llama a integridad y a ser creíbles en nuestro hablar y en nuestro sentir. Y nos dice Deuteronomio en el capítulo 11 al 16, los que tienen sus Biblias en la casa pueden buscar para comprobar lo que estamos hablando. No hay nada oculto acá, todo está plasmado en la Biblia que tienen en sus casas, las que tienen a la mano. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y vemos como muchas personas, para que puedan tener credibilidad, deben jurar por Jehová.
Y el Señor dice que no debemos jurar por Él. Y que dice que nuestra palabra debe ser sí, sí es sí. Y si es no, decir no. Pero no vagar y no comenzar a tomar el nombre de Dios en vano. Porque se pierde la integridad nuestra como seres humanos y nuestra credibilidad. O sea, para poderme crear de niños, de jóvenes, en mi pueblo decía uno algo de seguro, sí, júralo por Dios. Y si uno no juraba, era mentira. Pero no podemos estar tomando el nombre de Dios así, porque había muchos que mentían y para que les creyeran, entonces juraban el nombre de Dios. Y así cualquiera podía creer. Pero para nosotros es creíble que el Señor mismo en su reverencia nos pide a que no tomemos su nombre en vano, porque Él no tomará por inocente al que haga cosas malas en su nombre, y eso será castigado. Luego dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Demostrando el Señor que Él trabajó 6 días. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para reposar en Jehová, para descansar y dedicarlo a Dios. Trabajar 6 días y tener uno para descansar y darle honra y gloria a Dios. No que sea un solo día exclusivo, porque ahora por la gracia vivimos y todos los días son días para la adoración y la alabanza a Dios. Dice que no trabajemos nosotros, pero que tampoco pongamos a otros a trabajar. Porque hay quienes se jactan de ser cristianos y dicen, bueno, yo no voy a trabajar, no voy a utilizar yo el día de descanso, sino que yo no trabajo, pero pongo a otros que trabajen por mí. La palabra le alienta y le dice que no hará ninguna obra, ni él, ni su hijo, ni la hija, ni el siervo, ni la sierva, ni siquiera el buey o el asno que tiene, ni ningún animal tuyo podrá trabajar. Eso enseñó el Señor al pueblo de Israel. Y luego vamos a ver cómo el mismo Señor, por causa de la maldad del pueblo de Israel, hace un cambio, y el mismo Cristo Jesús viene para cumplir esto y para que nosotros entremos a la gracia, porque no es sencillo vivir bajo esta ley que el Señor dio al pueblo de Israel. Estaba muy, muy duro, porque el pueblo había olvidado cuando fue esclavo en Egipto y cómo Jehová le sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, por lo cual Jehová ha demandado que guardes el reposo. No es una cosa al azar, es que Jehová lo pide porque lo merece y Él ha hecho para que nosotros también sintamos como Él descanso en Él. Es como que he vivido toda una vida cargado y cansado de pecados, de problemas, de disturbios, de incomodidades, y llego a Jesucristo. Le dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo soy su reposo, yo soy su sábado. No habla esto de guardar el sábado como día, porque el hombre no fue hecho por el día, sino que el día es hecho por el hombre. El Señor pide es un día para que se le dedique a Él. Y ese día, aunque hay algunas religiones o alguna religión específica que hablan solo de guardar el día de reposo como el sábado, la hora de guardar el reposo para el Señor ya ni siquiera es un día en específico. Después que Cristo muere en la cruz del Calvario, nos pide que todo el tiempo podamos descansar en Él, que descansemos siempre en Él. Dice, vengan que yo los hago descansar. Lo importante es ir a Jesús. El cuarto elemento sí que nos da para tener esa reverencia y esa promoción, nos dice que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre como Jehová lo ha mandado, para que sean prolongados nuestros días y para que nos vaya bien sobre la tierra que Jehová nos da. Y hay una promesa aquí desde el libro de Deuteronomio que nos indica que cuando hay honra para el padre y para la madre, viene un beneficio en 2 cosas. Primero, que nos va bien, y segundo, que nuestros días van a ser alargados. Cuando nosotros vemos el libro de Efesios, la carta que Pablo escribe a Efesios, le dice en el capítulo 6, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque es justo y es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo dice Deuteronomio, pero también el apóstol Pablo lo recuerda a la iglesia de Éfeso y así nos lo recuerda a nosotros. Como también Mateo en el capítulo 15 nos dice, el capítulo 15, 4, dice que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y dice que el que maldijere al padre o a la madre
muera irremisiblemente. O sea, aquella persona que no puede cumplir con esa norma y maldice al padre o a la madre, debe morir irremisiblemente. Tiene que haber, la única forma que hay para ser rescatados es que haya arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, el hecho de fallar al padre y a la madre, el Señor en sus mandamientos nos pide que le honremos. Y hay algo bien importante que hay que rescatar acá. Y es que algunos dicen, pero es que mi papá no me crió, o mi papá me maltrató, o mi mamá me abandonó, mi mamá no me quiso, y ahora que estoy grande, yo... No, después que tú llegas al Señor y tú tienes que cumplir con este mandamiento, no te pone condiciones. Dice es a tu padre y a tu madre. No te dice a tu padre que se portó bien o a tu madre que no te abandonó. No importa la condición. Ya cuando es el padre y es la madre, ya Dios te manda a que honres ese compromiso que está con él, porque es un mandamiento de Dios. No es una opción, es un mandato que te está dando Dios de honrar al padre y a la madre para que nos vaya bien. Y dice que seremos de larga vida sobre la tierra. Y vemos cómo en tiempos atrás los hombres, las mujeres duraban mucho tiempo, había mucha longevidad porque había honra y respeto para con los padres. Pero vemos cómo la sociedad se ha ido descomponiendo y cómo cada uno ha tomado su forma de vida, cada quien tomó por su lado, y el irrespeto a los padres ha sido muy grande y eso ha traído consecuencias en los hombres. Entonces, para nosotros tener ese compromiso con Dios, de darle y de tener esa reverencia, el Señor nos promete cosas que están en su palabra y que son cumplidas por Él. Lo tercero son las normas éticas para la vida con Dios. Ya son cosas que éticamente nosotros debemos cumplir y que Jehová se lo da a Moisés en el Sinaí y le dice, aquí está lo que debes cumplir. Y dice, no codiciarás. Algunos solo hablan de la codicia de la mujer. Para el hombre, no codiciarás la mujer de tu hermano, o a la mujer no codiciarás el marido de tu hermano. Pero es que es más allá que eso. Es que no debes codiciar nada de lo que tiene tu prójimo. Dice, no codiciarás, cuando vemos en Éxodo 20, del 17 al 21, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es una norma ética para poder vivir el cristiano, que no debe codiciar nada de lo que el otro tiene. Y vemos cómo algunos a veces dicen cosas como sin sentido espiritual, pero que en lo material tiene un peso. Porque vemos que hay gente que se porta bien, está haciendo las cosas bien en su manera, o ha creído, y ve que la vida le ha sido muy dura para lograr las cosas. Sin embargo, ve otros que roban, que atracan, que venden drogas, y los ve vivir bien. Y luego dicen, pero ese que es pecador, mira cómo vive bien, y mira cómo vivo yo. Y el Señor dice, no codicies eso. Dice, no sientas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia de los que hacen lo malo, porque ellos, aunque disfruten eso no les durará mucho y eso será más bien su castigo. Y de cierto, dice el Señor, ellos tienen ya su pago. Tú no, tú siembra para que coseches en el futuro donde hay vida eterna. O sea, no vivir codiciando lo que no es nuestro, lo que no nos conviene, lo que no nos es propicio. Cuando en Mateo nosotros vemos el capítulo 19, los versos 18 y 19, cómo aquel muchacho joven le dice al Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, ¿qué debo hacer para yo lograr la salvación? Éticamente me he portado bien. Y el Señor le dice, pero cumple los mandamientos. ¿Yo cuáles? Los he cumplido. Jesús le dijo, ¿cuáles has cumplido? Pero dime cuáles. Jesús le dice, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay normas éticas aquí que está dando el Señor Jesús para con este joven. Pero el hombre dice cumplirlas. Luego Jesús dice, ¿vas a vender lo que tienes para dar a los pobres? No, hubo mucha tristeza en él y se pierde porque no hay de verdad deseo de amar al prójimo en su corazón. A veces amamos otras cosas más que lo que Dios quiere que amemos. En estos tiempos de pandemia ha costado mucho para ayudarnos en algunos casos. Sin embargo, vemos otras sociedades
cómo se ayudan en el momento difícil, en el momento de dificultades, de tragedia. Se comparte la mesa, se comparte el pan, se ora juntos, se tiene todo en común. Hemos logrado ver que no tiene valor lo material como pensábamos o como nos enseñaron que tenía valor lo material. Yo he visto en nuestra ciudad de Maturín, tristemente, ver cómo tanta gente ha muerto por el COVID-19. Gente que ha fallecido. Muchas personas humildes, pobres, que no tienen para comprar el medicamento, que no tienen para pagar la hospitalización en una clínica, que no tienen para los aparatos que se requieren, que no tienen para la alimentación. Y han muerto por COVID y alguien puede decir es porque no tiene para cubrirlo. Pero no es así, porque también he visto muchos que tienen todos los medicamentos, tienen todo el dinero para comprar la comida, tienen para pagar la clínica e igual fallecen. Aquí la condición humana es una sola y lo que pedimos es una ética de vida donde el amor debe perdurar. Y el Señor nos dice que debemos vivir sujetos amándonos los unos a los otros. Que la honra al Padre, que la honra a la Madre es punto importante. El no hurtar, el no adulterar, el no robar, el no matar son cosas que el Señor pide y que éticamente nos ayudan a comportarnos como seres humanos para vivir en sociedad. Esas normas que dio el Señor al pueblo de Israel se extienden hasta nosotros, los gentiles. Pero como nos ha sido fuerte, la ley que pide Jehová en Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos, sus decretos y mandamientos todos los días. No es que guardo por hoy y por mañana no. Simplemente nos pide el Señor un término que es amar a Jehová sobre todas las cosas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que la ley se hacía difícil cumplir para los que no eran judíos. Jesús de Nazaret nace siendo judío, por lo tanto Jesús no nace siendo cristiano. Jesús nace en la ley judaica, nace bajo estas normas. Jesús nace de María y es criado por José en la carpintería, con otros hermanos que tuvo María después, sus hijos con José. Aunque algunos dicen no, pues ahí está la Biblia y es claro. Dice que tuvo María sus hijos con José, hermanos de Jesús, y cuando Jesús estaba en algún sitio, llegaron tu madre y tus hermanos, y hay muestra, y hay nombres de los hermanos de Jesús. Y estos que llegaban con Jesús, que eran sus hermanos, tenían que entender que Jesús vivía como ellos con la misma ley, y eran estos los mismos mandamientos. Pero se hizo imposible para los hombres cumplir los mandamientos tal cual como estaban escritos por Moisés. Había mucho pecado, había mucha perversidad, pero también había muchas cosas por las que no se cumplía con la ley de Dios. Y al no cumplir con la ley de Dios, se fallaba a Dios. Y entonces la ley judaica quedaba en el aire porque no era cumplida. Cuando Jesús nace, se piensa que ya Jesús va a abolir la ley y va a hacer otras cosas. O otros pensaban que Jesús venía como un rey majestuoso en guerra o un rey que venía con órdenes políticas para tomar el reinado y los imperios, pero no fue así. El reino de él es un reino celestial, es diferente a lo que los hombres esperaban. Y cuando Jesús viene, a pesar de que la ley y los mandamientos están dados y que algunos no querían cumplir porque les era muy fuerte, Jesús vino no para abolir la ley de Moisés, sino para cumplirla. Y Jesús cumplió los mandamientos, fue varón íntegro, puro, limpio y santo, que no se contaminó nunca con nada, porque pudo cumplir la ley. Y luego que la cumple, dice: yo soy la puerta estrecha. Ahora entramos por gracia con Él, ya no por la ley judaica, sino que entramos porque Jesús nos hace partícipes con Él del reino de los cielos. Y toda la ley en un solo mandamiento se cumple. Y es que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando vemos el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo
como a nosotros mismos. El resto de la ley está tácito, está visible para algunos y para otros no, pero el contenido se manifiesta en que automáticamente se cumple con lo que pedía Moisés. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no estoy adorando imágenes ni estoy buscando otros dioses, porque es Jehová mi Dios. No tengo necesidad de crear dioses ni de buscar dioses creados para yo adorar. Y cuando amo al prójimo como a mí mismo, entonces no robo, entonces no mato, entonces no codicio lo que no es mío, no hago lo que no me conviene hacer, porque estoy viviendo bajo ese amor. Por eso la ley se cumple en ese mandamiento. ¿Ves? Cuando preguntan a Jesús en el libro de Lucas, capítulo 26-27, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que dice en Lucas. ¿Por qué? Porque se le pregunta a Jesús, ¿cómo cumplir las leyes? Es lo que el muchacho rico, ¿cómo? Yo he cumplido con los mandamientos, pero ¿qué has hecho con cumplir los mandamientos? ¿Cómo los cumples? Si tú los cumples, como dice acá el Señor, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, no hay por qué buscar otros dioses. Y dice luego, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el Señor manda que amemos a Dios sobre todas las cosas, que nos amemos a nosotros como hijos de Dios y como templos del Espíritu Santo, y luego a nuestro prójimo. Porque todo está resumido en el amor de Dios. Y la ley y los mandamientos que Dios dio a Moisés ya no se enseñaron con Jesús de la misma manera que enseñó Moisés, sino que Jesús las enseña a través del amor y a través de la entrega. Y el amor nos los da el Padre. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos sus hijos. Y es que entregó a Cristo para que muriera con nosotros, por nosotros en la cruz. ¿Hay amor más grande que este, que alguien ponga la vida por sus hermanos? No hay amor mayor. Entonces el amor que Jesús pone por nosotros es tan grande que puede Jesús colocar su vida como lo hizo por nosotros. Y los mandamientos son los mismos. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, para cumplirlo, se hace fuerte en lo antiguo porque no había apoyo y ayuda para cumplirlo. Pero en el Nuevo Testamento hay dos apoyos fuertes que Jehová luego coloca para que nosotros, sus hijos, podamos cumplir con los mandamientos de Él. Y no digo que sea fácil, sino que ahora contamos los que conocieron a Jesús de forma personal cuando vino en la tierra y estuvieron con Él. Era más fácil porque andaban con el propio Jesús. Y ahora Jesús dice, yo cumplí la ley. Ahora ustedes creen en mí y conmigo son partícipes de lo que yo cumplí para que ustedes vivan bien. Pero el otro elemento es que Jesús cuando se va dice, ¿cómo van a cumplir si yo me voy y los dejo solos? O sea, ¿quién los ayuda a cumplir con estos mandamientos? Y dice, me voy, pero entonces ahora dejo al Espíritu Santo para que los guíe, para que les dé fuerzas, para que interceda, para que les asesore, para que les ayude, para que les consuele. Por eso es el consolador, es el ayudador nuestro, y nos dejó al Espíritu Santo. Después que Jesús parte en Pentecostés, baja el Espíritu Santo, se reparte para el pueblo, se da la predicación, se hace el bautismo del Espíritu Santo, y los que han recibido al Espíritu Santo, los que hemos recibido del Espíritu Santo, tenemos la experiencia de saber que Dios habita en nosotros, vive en nosotros, y que los mandamientos, cuando fallamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y alguien puede decir, no, porque es que ahora ya tú no pecas. No, sí pecamos. Todos pecaron. Pablo le dijo a los romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que no peque. Solo Jesús se mantuvo sin pecado. Sin embargo, cuando el joven le dice, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? Si no hay bueno ni aún uno. Para decirle Jesús que la bondad no estaba en el humano, sino que la bondad está en Dios y en su amor para con nosotros, que es a través de Jesucristo. Y ese amor que tenemos nos los ha dado en consolación con el Espíritu Santo. Y nos ha dado ese mandamiento.
escribe el libro de Marcos en el capítulo 12, los versículos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y hace una pausa Jesús, el primer mandamiento de todos es, y hace una pausa y dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Son palabras de Jesús. Si ustedes quieren, lo busquen en su Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, los versículos 29 y 30. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, lo dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Le enseñó Jesús. El principal mandamiento es la adoración y la alabanza a Dios, creerle y amarle con todas las fuerzas, con todo el corazón y con toda el alma. Dice que el segundo es semejante al primero, pero dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarlo no se refiere a ese amor eros o erótico que el mundo practica. Se refiere al ágape amor que Dios manifestó incondicionalmente para darnos la salvación. Y todo el mandamiento y toda la ley se cumple en este mandamiento. Dice: toda la ley y todos los mandamientos se cumplen aquí. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que los mandamientos que el Señor nos ha dado, nos los da para crecimiento nuestro, para el compartir nuestro, para que la obra que Él enseñó a través de Jesucristo sea manifestada. Hoy, cuando la situación de vida en el país, en el Estado, en el mundo entero es difícil, es otra. Cuando se reclama un nuevo orden mundial, cuando todos están queriendo cambiar incluso las escrituras que Dios nos dio a través de los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. El Señor nos dice: ustedes estén atentos y estén alertas, porque ustedes son mis hijos. Ustedes deben amarme y amarse entre ustedes. Y el mundo dice: pero ¿cómo se aman ellos? ¿Cómo se tienen? ¿Cómo se comparten las cosas? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Es el mandamiento que tenemos. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Y en estos tiempos de dificultad, la iglesia de Jesucristo tiene que seguir practicando este amor de Dios y demostrándole al mundo que vivimos de manera diferente. No puede ser que vivamos no más para la guerra y para el odio. Los cambios que se van a dar en el país, el Señor los tiene planificados y estoy seguro que Él los hará y que por su voluntad hará los cambios con los hombres que Él quiera hacer los cambios, con las mujeres que Él quiera hacer los cambios. Pero veo muchos que pregonan cambios y que solo buscan su interés personal. Y yo creo que el Señor no ha permitido los cambios en Venezuela, no ha permitido los cambios que se demandan en el país, porque la gente está procurando solo su bienestar, de un bando como del otro. Y todos llegan es para buscar su propio interés. Y el Señor lo que está demandando es que a través del amor de Él va a buscar a hombres que amen al pueblo para poderlos colocar allí. Porque si aman a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, no van a seguir robando los tesoros nacionales, no van a seguir quitando el pan de los pobres, no van a seguir dando dádivas de lástima y de miseria, sino que enseñarán a cada uno, como dice la palabra, a trabajar para conseguir el sustento. El mismo Señor le dijo a Adán cuando falló en el huerto del Edén: con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida. No hay que estar pidiendo limosnas y buscando dádivas de quienes no merecen que nosotros le demos honra y gloria. Hay que pedir es al mismo Dios nuestro, para que Dios nos colme de su gracia, cumplir sus mandamientos, para que humildemente, cuando nos humillemos ante Él, Él responda a nuestras oraciones. Dice en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado,
se arrepintiese de sus malos caminos, si volviere de sus malos caminos, yo les voy a oír y les voy a dar grandes cosas que ni siquiera ellos conocen. Y el Señor tiene para Venezuela muchas bendiciones. Aquí debe venir un avivamiento. El Señor tiene planificado que esto cambie, pero el corazón del hombre debe cambiar primero y buscar a Dios y darle toda la honra y toda la gloria a Dios, para que Dios diga, estos son los que merecen guiar al pueblo. Y es que desde los tiempos antiguos los hombres reconocieron que con Dios se gobierna para el pueblo. Y algunos políticos, cuando iniciaron estos problemas, decían que la voz del pueblo era la voz de Dios. Y usurparon la gloria de Dios para ellos crecer con populismo. Y lo pregonaban, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y muchos pastores incluso llegaron a pregonar cosas vanas y falsas, porque los mandamientos que tomaron fueron mandamientos de hombres y olvidaron los mandamientos de Dios. Y han querido, aún políticos en el último proceso electoral presidencial, quisieron negociar con el enemigo las cosas que ya Dios tiene establecidas en su palabra. Y lo que Dios tiene establecido en su palabra es palabra inmutable, eso no cambia, eso hay que cumplirlo tal cual como está en la palabra. Y si alguna ley viene de los hombres que sea contraria a lo que dice la palabra, hay que rechazarlo, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una orden obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos complacer a los hombres para llegar hasta Dios. Así que busquemos más de este Dios. Busquemos más del cumplimiento de estos mandamientos a través de la gracia de Jesucristo y del regalo de la salvación que Cristo nos ha dado y a través de la orientación del Espíritu Santo. Y que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios nos ayude a seguir adelante y que Dios bendiga a Venezuela. Que Dios le guarde ricamente.